resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, que nos invita a vivir con profundidad y sentido esta Cuaresma, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos, queridos televidentes, que sintonicéis con nosotros en la liturgia del domingo. Quizá a alguno le haya llamado la atención que comencemos cantando un canto de resurrección en plena Cuaresma, pero ha sido porque en el Evangelio vamos a escuchar el relato de la resurrección de Lázaro. Jesús le manda, levántate, sal, y Lázaro responde. Es como preparar el camino para lo que vamos a ir celebrando después. Y para participar de la forma más digna en estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: Yo mismo,
abriré los sepulcros de ustedes y los haré salir de ellos, pueblo mío, y los llevaré de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Aguarda Israel el Señor, como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, Jesús dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón, misericordia por los que no creen, no adoran ni esperan ni te aman, mi Señor. Te amo, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron a Jesús este mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo:
esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le replicaron: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?». Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en el pueblo, sino que estaba aún donde Marta le había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y se estremeció. Después preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. Dijo Jesús: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.
y dicho esto gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, queridos hermanos, la palabra del Señor siempre es sorprendente. Y lo que nos ha narrado hoy este pasaje de San Juan, yo diría que es más sorprendente todavía. Jesús planea, calcula cuál es el momento oportuno para ir a Betania, para saludar a las dos hermanas que están desconsoladas por la pérdida de su hermano, Lázaro, a quien querían tanto. Jesús calcula, piensa, vamos a esperar, vamos a Betania. Es un cálculo continuo para llevar a cabo la misión, la tarea que él tenía, que la gente, escuchándole, viendo lo que él hacía, creyese en él. Estamos ya en la antesala de la Semana Santa. Hoy el Señor reaviva en nosotros la certeza de que su Pascua nos comunica su vida divina, que nunca va a acabar. El renacer del pueblo, preanunciado por Ezequiel en la primera lectura, es la figura de la resurrección de Jesús, que es garantía de nuestra futura resurrección. A veces nos cuesta creer y nos centramos en esta vida que estamos viviendo y nos aferramos a ella. Yo creo que a todos nos cuesta dar ese paso de dejarnos llevar hacia la muerte, hacia el reencuentro o el encuentro con el Señor. ¿Acaso sirva aquí aquel dicho, no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero en este caso yo diría que tenemos que fiarnos de alguien que nos da esta buena noticia y que hace signos de resurrección y de vida. Jesucristo con su propia resurrección, Jesús con la resurrección de Lázaro hoy. La resurrección de Lázaro prepara la resurrección de Jesús y la resurrección de Jesús es preámbulo de nuestra propia resurrección. Si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar con Él. Vamos a gozar de lo que Él gozó. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos asegura que así como Dios resucitó a Jesús, Dios también nos resucitará a nosotros. La expresión Lázaro, ven afuera, que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, fue dicha por Jesús no solo a Lázaro, el de Betania, sino a cada uno de nosotros en el bautismo, a partir del cual nacemos como hijos de Dios. Les voy a decir algo que seguramente ya lo saben. Los tres grandes efectos del bautismo. Y yo añado, ¿por qué tenemos que bautizar pronto a los niños? ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, cuando sean mayores que se bauticen si lo creen conveniente. No. El bautismo nos hace hijos de Dios. Nos resucita, nos introduce en la vida de Dios. Una persona, por muy buena que sea, si no está bautizada, lo siento en el alma, no es hija de Dios. Entonces, el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo, segundo punto, nos introduce en la comunidad cristiana. Somos miembros de la comunidad cristiana, de la comunidad de seguidores de Jesús, de la comunidad de los que creemos en Jesús. Hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Y tercero, el bautismo
nos limpia de todas nuestras faltas. Un adulto que se bautiza, porque no ha sido bautizado, queda totalmente limpio, como un niñito recién nacido, limpio. Entonces, ¿y por qué hay que bautizar a un niño pequeño? Porque los niños también nacen con la señal, un signo del pecado original. Y el bautismo borra esa señal del pecado original, nos hace, repito, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, del pueblo de Dios, y borra el pecado original. Cuán hermoso es constatar que Jesús, al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, nos hace disfrutar de su vida divina y eterna. Pero esto tenemos que creerlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es estar convencidos de esto. Estamos ya a 2 semanas de la Pascua. El domingo próximo es ya el Domingo de Ramos, la puerta de la Semana Santa. Las lecturas de hoy nos preparan muy bien a esa Pascua que estamos anunciando. Nos ayudan a fijar los ojos en Jesús, que es en su camino hacia la cruz y hacia la vida nueva, hacia la resurrección. Como nos dirá después el prefacio quinto de Cuaresma, en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. El prefacio quinto de Cuaresma lo recitaremos después. En la serie de etapas salvíficas de la historia del Antiguo Testamento, llegamos hoy a la figura de los profetas, don eximio de Dios a su pueblo. En concreto, hoy nos hemos encontrado con el profeta Ezequiel. Mientras que en el Evangelio hemos leído la resurrección de Lázaro, donde Jesús se revela a sí mismo como la vida del mundo, después de haberse manifestado en domingos pasados como fuente de agua viva, como luz. Hoy se nos presenta como vida. Hoy las 3 lecturas han apuntado al mismo y gozoso mensaje, la vida, tanto Ezequiel para su pueblo, como Pablo para sus lectores, como sobre todo el Evangelio, con el relato de la resurrección de Lázaro, nos aseguran que nuestro destino es la vida. Cristo es nuestra vida. Nos falta poco para la Semana Santa. Estamos todavía con esa posibilidad de hacer un esfuerzo y preparar muy bien nuestro corazón para la Semana Santa. Que así sea, se lo pedimos al Señor. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con mucha confianza, presentamos al Señor nuestras peticiones. Señor, danos vida. Señor, danos vida. Por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes y todos los que formamos la Iglesia, para que respondamos a la tarea encomendada por el Señor, llevar el anuncio de Cristo a todos los hombres,
Roguemos al Señor. Señor, danos vida. Por todos los creyentes y no creyentes, para que sepamos ser agradecidos a tantos dones como recibimos cada día del Señor. Roguemos al Señor. Señor, danos vida. Para que cada uno, en el puesto que tenga asignado, se preocupe de ser luz para los hermanos con su testimonio y su vida. Roguemos al Señor. Señor, danos vida. Para los que rigen las naciones, para que no miren el bien de unos pocos, sino que busquen el bien de todos, consiguiendo así una paz duradera. Roguemos al Señor. Señor, danos vida. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que nuestros hermanos no tengan que lamentarse del mal uso de la confianza que Dios en nosotros ha depositado. Roguemos al Señor. Señor, danos vida. Estas intenciones y todas las que llevamos cada una en el corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará su fruto eterno, que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Esta Eucaristía la ofrecemos por estas intenciones que ustedes han dejado aquí sobre el altar, el Papa, el Padre Roberto, la Sister de Pax, por la comunidad de Jesús, por todas y cada una de estas intenciones. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con la enseñanza de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario
necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro, y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos a los difuntos, familiares, amigos o personas que nos han pedido la oración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la enseñanza de Jesús, vamos a rezar juntos. Vamos a rezar unos por otros para que todos hagamos un esfuerzo por terminar muy bien la Cuaresma, preparándonos a la Semana Santa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, vengo a comulgar y mi alma alimentar. Consecuente quiero ser y la tentación vencer. Cuando vengo a comulgar, ya no soy quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Cuando vengo a comulgar, ya no soy quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Templo vivo quiero ser de Jesús Eucaristía. Es su amor y su poder que le dan luz a mi vida. Cuando vengo a comulgar, ya no soy quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Cuando vengo a comulgar, ya no soy quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Jesús, quiero agradecer por hacerte tan humilde. En este pequeño pan que hoy me viene a habitar. Cuando vengo a comulgar, ya no soy quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Cuando vengo a comulgar, ya no soy quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Al no poder hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. La antífona de comunión nos dice: el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia, y concédele, inspirado por ti,
recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Desearles a todos que terminemos muy bien este camino de preparación, la Cuaresma, y que entremos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza en la Semana Santa. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. Si crees en mí, tú vivirás, para siempre no morirás. Yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. Si crees en mí, no morirás, para siempre tú vivirás, para siempre tú vivirás.